Pero entonces el tema ese, lo que hay que reemplazar el subsidio por incremento de las tarifas y precios, pero no a todos por igual, sino discriminando, ¿no? Acá fueron muchos los casos y anécdotas que se dieron de gente del Barrio Norte de Recoleta que estaba pagando una tarifa ínfima de electricidad o de gas. Entonces, es necesario, es más difícil de administrar, reconozco, pero es necesario cambiar la política de subsidios. Subsidiar la demanda y no la oferta. Aún corriendo, Marcos, digamos un costo político importante, porque esto se da habitualmente. Hay costos políticos. Sí, no, por supuesto que hay costos. Que hay que absorber sí o sí, ¿no? Claro, pero fíjense que hay una contradicción. ¿Sí? Se quiere mantener el nivel de subsidio, pero se quiere que no haya déficit. Y si se mantiene el nivel de subsidio, el subsidio está afectando el déficit. Y además, hay subsidios que no son generados de incremento de la demanda agregada. El hecho de que subsidiemos a personas de alto poder adquisitivo en la electricidad no significa que van a consumir más, ni van a gastar más en otras cosas. Claro. Es una parte muy baja de su costo, el tema de electricidad, como para que cambie su hábito de consumo, ¿no? Sí, no va a ir para abajo de ninguna manera. Sí le va a pasar seguramente a quien tiene consumo domiciliario. Claro, tiene consumo mínimo, donde la electricidad puede representar un 10 y a veces 20% total de sus ingresos, es muy importante. Cuando usted comenzó la conversación, dijo, bueno, nosotros también estudiamos, analizamos los presupuestos de distintos distritos. En este caso, uno que parecería ser un presupuesto que se trae algunos problemas, evidentemente porque es uno de los más grandes, ¿no? Dejemos Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, pero es muy intenso, que es el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que puede llegar a tener algún tipo de problema por una caída de recaudación o por alguna cuestión política, digamos, lateral o colateral, o eso siempre se va a mantener dentro de este movimiento que la ciudad ha mostrado siempre, ¿no? O habitualmente? Mire, en los gobiernos subnacionales, y la ciudad de Buenos Aires es una provincia como cualquier otra provincia, el tema de las crisis tiene un impacto diferente al nivel nacional. ¿Por qué? Pues ¿cuál es el principal ingreso? Es ingresos brutos. La principal fuente de financiamiento, ingresos brutos y patrimoniales, inmobiliarios, automotores, pero ingresos brutos. En momentos de baja de actividad económica, ingresos brutos caen inmediatamente. Y eso quiere decir que en las provincias, y también en la Ciudad de Buenos Aires, la crisis impactó antes que en el gobierno nacional, porque el principal recurso baja muy rápidamente. En momentos de reactivación es el que crece más rápido. Entonces es posible que la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema de financiamiento, es decir, prácticamente lo que está financiando la Ciudad de Buenos Aires es su planta de personal muy grande y tiene servicio de educación y salud, y ahora va a tener seguridad. Es decir, tiene una gran rigidez como para poder llevar a cabo inversiones. Pero en la medida que se dé este esbozo de reactivación económica, los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires van a incrementarse más rápidamente, van a tener una respuesta más rápida que en el gobierno nacional. Por este tema de ingresos brutos, ¿no? Porque el ingreso bruto se paga todos los meses. Claro. Entonces, si hay incremento de la actividad económica, inmediatamente impacta en ingresos brutos. Y cuando uno tiene que hacer o pasar su visión sobre el presupuesto nacional, encapsulándolo, ¿no? O sea, este presupuesto para un país como está hoy, ¿lo ve de fácil concreción? ¿No lo ve con complejidades? ¿Lo ve con la dificultad que hablábamos antes, que si no hay inversión externa, si no hay financiamiento externo, esto va a quedar seguramente muy ladeado? ¿O es un presupuesto que puede llegar a...? Mire, es un presupuesto... También tiene que ver con la recaudación, obviamente. Claro, para poder caracterizarlo muy rápidamente y muy simplemente, y para que pueda ser entendible, es un presupuesto que ha sido aprobado por el Senado el 19 de noviembre, creo, la semana pasada, pero que ya cambió, ya está modificado, ya hay otra cosa. Porque entre que se presentó el presupuesto y que fue aprobado, el gobierno tomó dos medidas muy importantes que hacen a la política de redistribución de ingresos e incremento de la demanda agregada, que es incremento de las asignaciones familiares, un 33% aproximadamente, y la asignación universal. Eso no está en el presupuesto. No, porque está aparentemente financiado por lo que sería recursos ANSES. Pero los recursos ANSES sí están en el presupuesto. Claro. Pero el gasto no está en el presupuesto. Y se va a tener que incorporar. Entonces hay dos formas de incorporar eso al presupuesto. O quitando recursos a otros organismos. Lo veo muy difícil porque solamente... ¿Tanto costo político no? Solamente en asignaciones familiares son cerca de 10.000 millones de pesos. Claro.
y algo de 2.000 millones de pesos son en asignaciones familiares, o vamos a tener déficit presupuestario. Que suena lógico además, porque si nosotros tenemos que, de acuerdo a cifras oficiales, para el año 2009 vamos a tener un déficit de 9.000 millones de pesos, de acuerdo a las cifras oficiales, es muy difícil pasar sin que haya una gran reactivación económica a déficit cero en el 2010, como está previsto en el presupuesto. Claro. Vamos a tener un poco de déficit. Y a mí no me preocupa que haya ese déficit, en la medida, vuelvo a decir, que tengamos financiamiento. Porque el presupuesto 2010, desde el punto de vista del gasto, tiene un gran desafío. Inversión pública. Incremento, y dentro de inversión pública está lo que es el nuevo programa de inversión pública con financiamiento externo e interno. Tenemos el gasto social, es un presupuesto dinamizador de la economía. Pero por el otro lado, tenemos, desde el punto de vista de los ingresos, un desafío muy grande. Es decir, este año, el año 2009, la baja de recursos de relación al presupuesto se estima que va a ser bastante importante, alrededor de 10.000 millones de pesos. Pero la composición de esa baja es muy diferente. De los 10.000 millones de pesos que más o menos estima que va a bajar el total de ingresos, 27.000 millones fue la menor recaudación tributaria, que fue compensada parcialmente con aumentos de la recaudación por la contribución a la seguridad social, aportes patronales y personales, y los recursos de los intereses, rendimiento del Fondo de Garantía del ANSES. Eso compensó. El año que viene se está previendo un crecimiento de un 16%. Y un crecimiento además basado en un crecimiento del Producto Bruto del 2,5%, pero aumento de la presión tributaria. Yo lo veo un desafío muy grande. La diferencia que tenemos, digamos, en el presupuesto 2010 con relación al presupuesto anterior es que siempre se dijo el presupuesto tiene subestimados los ingresos para darle flexibilidad al Ejecutivo para después aumentar. Para utilizar, claro. Me parece que para el 2010 no va a tener esa flexibilidad. ¿No? Ojalá logremos alcanzar ese nivel de recursos. No creo que haya recursos excedentes. Tendría que ser un salto de la economía brutal que puede darse, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Impuesto a las ganancias, que es uno de los principales impuestos que financia el presupuesto nacional, en el año 2010 se va a pagar en base a la ganancia del 2009. Y en 2009 hubo muchos déficits de empresas y no hubo mucha rentabilidad. Por lo tanto, lo que se va a pagar de ganancias en el año 2010, que es lo que como consecuencia de las utilidades del 2009, no va a ser tan alto. Sin duda, con un margen menor para lo que es la actividad de gestión política, evidentemente esto está hablando de que, bueno, va a ser un año con al menos expectativas de que se mejore. Sí, nosotros necesitamos tener financiamiento que nos permita financiar alrededor de 20.000 millones de amortización de la deuda, de dólares, y además financiar alrededor de 20.000 millones de pesos de déficit. Necesitamos tener esa cantidad de recursos para poder financiarlo. Lo que no es fácil. Lo que no es fácil, pero creo que no tenemos otra opción, ¿no? No tenemos otra opción. Marcos Macón, lo hemos tenido hoy, ha sido realmente un gusto y uno aprende de verdad escuchándolo. Espero que haya sido lo mismo para quienes nos están viendo y nos ven cotidianamente. Nos volveremos a ver, si le parece. ¿Cómo no? Volveremos a invitarlo porque realmente es un tema que a los que nos gusta la economía y queremos saber cómo va a funcionar, una descripción como la que usted ha hecho es suficientemente importante y después en la mitad del camino vemos qué sucedió, ¿no? ¿Cómo no? Le agradezco Marco, muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, al gusto. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene, aquí en Contribuir para Crecer. Creo que ha sido un programa muy especial, muy particular, que seguramente a usted le ha servido para saber por lo menos cómo es un presupuesto, qué debemos esperar de nuestro presupuesto 2010 y qué debemos esperar de afuera de nuestro presupuesto 2010 para que esta Argentina pueda crecer. Contribuir para crecer.